vaya día. El régimen obradorista rebasó todos los límites y actuó siguiendo el manual de la delincuencia organizada con tal de aprobar en el Senado la reforma que busca despedazar al Poder Judicial e iniciar lo que todo el mundo moderno ha calificado como la peligrosa ruta a la dictadura y a la crisis económica. Lo que vimos no fue operación política, fue simple y llana extorsión. El régimen ofreció millones, amenazó, usó expedientes y órdenes de aprehensión como arma de intimidación. Se alió con una de las familias políticas más desprestigiadas a la que acusó de asesinato y pederastia, y hasta detuvo hoy al papá de un senador para semisecuestrar a su hijo e impedirle que llegara a la sesión. Es el manual de las dictaduras, de las mafias, de los cárteles. Y nada de esto hubiera sucedido sin el aval del presidente López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Porque esto no lo avaló el pueblo. ¿Por esto votaron los 36 millones de mexicanos que tanto presumen? ¿Votaron porque secuestraran a legisladores, detuvieran a sus familiares, se aliaran con personajes a quienes López Obrador y los suyos consideraban lo más asqueroso de la política? 36 millones de mexicanos votaron porque repartieran millones a cambio de un senador. Millones de mexicanos votaron porque usaran las órdenes de aprehensión como instrumento para extorsionar opositores. Votaron porque le dieran la espalda a los estudiantes y a los trabajadores que se manifestaban. ¿Por esto votaron 36 millones de mexicanos? No creo. O en realidad esto es una traición a sus 36 millones de votantes. Y lo mejor, todo este repertorio criminal lo hicieron en nombre de la justicia. Si para esto quieren la reforma judicial, ¿qué nos espera? Hoy el régimen se pintó de cuerpo entero. Primero doblaron a una de las familias políticas más desprestigiadas de México, los Yunes. El senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez pidió licencia, dizque porque está enfermo de la columna, y dejó todo en manos de su suplente, que es su papá, Miguel Ángel Yunes Linares, a quien el presidente López Obrador y morenistas han puesto 1000 veces como ejemplo de la mafia en el poder, como ejemplo de lo más podrido del sistema político mexicano. Lo han acusado de corrupto, de ladrón, de defraudador electoral, de asesino, de pederasta. Con ese se aliaron. Después de esconderse por días, Miguel Ángel Yunes entró a la Cámara de Senadores partiendo plaza, con paso de monarca. Los morenistas le dieron trato de rey, lo aplaudían, incluso algunos de pie. El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, se paró de su curul para recibirlo en el pasillo con un abrazo, mientras la oposición le gritaba traidor, traidor. Morena de rodillas ante Yunes, reverenciándolo. Era el ratero, el asesino, el pederasta. El pacto fue diáfano. Nos olvidamos de todas las acusaciones contra ti. Nos olvidamos de las órdenes de aprehensión contra sus hijos si te pasas de este lado. Y Yunes se pasó. Incluso se sentó como parte de la bancada de Morena. Funcionó la extorsión. Y el PAN, responsable de que Yunes sea senador, responsable de haber puesto en las listas de candidatos a personajes como Yunes, pues el PAN fuera de sí. Yunes con Morena. ¿Cuántas veces fue Claudia Sheinbaum a hacer campaña a Veracruz, la tierra de Yunes? En todas esas giras, en todos esos actos, en todas esas plazas, ¿alguna vez preguntó a sus votantes si querían que Yunes fuera perdonado? ¿Que fuera recibido con aplausos en Morena? A lo mejor los votantes habrían dicho otra cosa. Pero si lo de Yunes parece un pacto de mafiosos, lo del senador Daniel Barreda, de Movimiento Ciudadano, es una operación de la mafia. En días pasados se ha puesto en duda su postura en contra de la reforma. Pero después de mucha tensión, salió a decir que iba a votar con su bancada. Hoy en el día clave, esta madrugada, detuvieron al papá del senador Barreda en Campeche.
gobernado por la morenista Laida Sansores. Y eso impidió que el senador Barreda llegara a la sesión. Detuvieron a su papá hoy y el senador está con él en la sala de juicios orales de Campeche. ¿Por eso votaron 36 millones de personas? El coordinador de Morena en el Senado, Dan Augusto López, en plena sesión, al arranque del día, dijo que nadie debía preocuparse, que el senador estaba sano y salvo en la Ciudad de México y negó que hubiera sido detenido su papá. No era cierto. En realidad el senador está en Campeche, incomunicado, con su papá al que se llevaron esta madrugada de su casa y con el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Campeche al que agarraron afuera de la escuela de sus hijos. ¿Qué es esto? Es también una extorsión de la mafia. Cárteles, como cárteles. Y estos dos golpes, el de Yunes y el del senador de Campeche, bastaron para inclinar el tablero legislativo. Morena necesitaba una ausencia o un voto, y extorsionando ganó las dos, una ausencia y un voto. La ausencia de Barreda, el voto de Yunes. Y la oposición no tiene cómo frenar la aprobación de la reforma. Hoy presenciamos, no le voy a decir que una vergonzosa operación de Estado, no, hoy presenciamos la vergonzosa actuación de un gobierno democráticamente electo como un cártel. Una operación diseñada a detalle, ejecutada sin escrúpulos, con brutalidad, despiadadamente. Hoy presenciamos cómo un movimiento que llegó al poder por la vía democrática se comportó como una organización criminal, con la venia de su jefe y con la venia de su jefa. Los que prometieron ser diferentes actuaron con más suciedad, con más soberbia y con más descaro que los políticos.